Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 9 de noviembre. Una buena parte de la población mundial se mantuvo hasta la madrugada viendo los resultados de las elecciones norteamericanas que sorprendieron en muchos aspectos, sobre todo dadas las encuestas que se habían presentado. Y al mismo tiempo muchas de las tendencias que se marcaban dentro de la sociedad norteamericana. Interesante cómo a medida que se fue presentando los resultados en el mapa electoral y que sobre todo los swing states y en el caso de Florida fue una batalla feroz en términos de las dos campañas. Y una vez se dio la victoria en Florida, un estado que Barack Obama ganó en las dos oportunidades, se abrió la vía para la victoria de Donald Trump, que luego ganó en Carolina del Norte, donde se esperaba que los afroamericanos salieran a votar, un estado donde Barack Obama también ganó las elecciones y donde se buscó a través de la campaña que esa población saliera a votar. Al mismo tiempo, Pensilvania, un estado que verdaderamente estaba bastante enfocado por las encuestas y por la tradición hacia el Partido Demócrata, también fue un voto que perdió, al igual que Ohio, que es un voto donde los republicanos siempre tienden a ganar, aunque Barack Obama ganó en Ohio en su segunda elección. Es interesante porque algunos estados tradicionalmente republicanos, por la influencia del voto latino, votaron demócrata y a la inversa. Ahora bien, es interesante sobre todo ver cómo cayeron todos los mercados y en la madrugada ya en Londres y en las bolsas asiáticas y en Europa ya era de mañana y las bolsas cayeron con caída fuerte y los futuros de Wall Street también. Ahora, eso también ocurrió en las elecciones de Barack Obama, tanto el 2008 como el 2012. Es una situación que vendrá en un cierto reajuste. Por otro lado está el tema de qué ocurrirá y cómo impactará esto en la ultraderecha en Europa, sobre todo con las elecciones en el año 2017, en el año próximo, en Francia, Alemania, Holanda y Austria, que en estos países también hay un giro pendular hacia el populismo de derecha, de extrema derecha. Ahora, las preguntas marcan sobre todo a qué ocurrirá en términos de las propuestas de Donald Trump. Es decir, ¿qué pasará con la construcción del muro a México? ¿Qué pasará con la guerra anunciada contra China? ¿Deportará a los 11 millones de indocumentados? ¿Derogará el Obamacare, donde 1 millón de personas podrían quedarse en una situación verdaderamente delicada, mucha gente sujeta a diálisis y a enfermedades terminales que se apoyan en esta situación? El candidato republicano y el Partido Republicano también han ganado las dos cámaras, y este es un detalle importante, aunque dentro de este enfoque habría que ver, sobre todo porque es importante tomar en consideración que Donald Trump ha ganado y ha ganado en contra del establishment de su partido. Hemos analizado en Ecomundo las diferentes vertientes de este tema. Y lo interesante es justamente cómo un candidato outsider, fuera del sistema político, un candidato que realmente cuestionó el sistema político, luego de un partido que tenía 8 años en el poder dirigido por un afroamericano, logró
cuestionar todo el sistema político, y este fue un factor a lo largo de toda la campaña que, pese a todos los desaciertos, favoreció al candidato republicano. Pero hay otro aspecto que nosotros destacamos con mucha claridad, y por eso seguimos el tema del Brexit y analizamos los resultados del Brexit. Y ahora estamos viendo cómo, posterior a los resultados del Brexit, ha habido esa situación en el Reino Unido, donde una población creciente en un país que se dividió, ahora hay que buscar, luego de una decisión de un tribunal, de que las decisiones sobre el Brexit deben pasar por el Parlamento. Y aquí también se equivocaron las encuestas, y es la misma población que votó por Donald Trump. Es decir, hay una insatisfacción con el sistema político. También hemos hecho insistencia en el tema de la desindustrialización y del aumento de la productividad y la robotización como un mecanismo que ha dejado a muchos estados obreros en los Estados Unidos con altos niveles de desempleo. Vamos arriba, volvemos en breve y continuaremos analizando muchos de estos detalles que correrán los próximos días a nivel de la opinión pública global. Hemos hecho mucha insistencia en el tema del lento crecimiento, la baja inflación y los altos niveles de desempleo que caracterizan este nuevo ciclo de la economía global, sobre todo después que China desaceleró su ritmo de crecimiento y se ha mantenido en 6,7, 6,6, y son cifras oficiales de un partido comunista encerrado que no recibe auditoría del Fondo Monetario Internacional, y esa desaceleración indiscutiblemente que ha ralentizado el ritmo de crecimiento global, los índices de comercio internacional que nosotros hemos ido viendo. La economía norteamericana, y es importante porque lo hemos seguido con mucho detenimiento, sobre todo porque esos sectores obreros que fueron víctimas en términos de que este proceso de desindustrialización pues afectó a muchos de estos estados, y evidentemente luego de la gran recesión 2008-2009, pese a que la economía norteamericana era el punto o ha sido el punto luminoso de la economía global, sin embargo no ha podido superar niveles de crecimiento que verdaderamente sean sostenidos, al mismo tiempo que ha recuperado los niveles de empleo casi próximos al pleno empleo, pero nosotros explicamos con mucho detenimiento cómo eso no revertía la situación previa a la gran recesión 2008-2009. Bueno, esas clases medias y esos sectores de clase trabajadora blanca, de base demócrata fundamentalmente, giraron con este discurso antisistémico que planteó Donald Trump, un líder mesiánico que plantea una serie de elementos, sobre todo basados en la idea de que Estados Unidos tiene que volver a ser fuerte. Y ese elemento contra la inmigración y focalizado en esos aspectos, indiscutiblemente que jugó un papel sumamente importante, sobre todo con las asimetrías que se han presentado en las sociedades a nivel global luego de la gran recesión, que marcan diferencias sumamente importantes, y eso fue un factor que ha gravitado en el hecho de que Donald Trump se constituyera en un líder que cuestionara a las élites, cuestionara desde fuera, porque es un candidato outsider, cuestionara a esas élites políticas y económicas, y de esa manera se pudiera convertir en una expresión de ese descontento popular. De ahí que hay un elemento importante que vamos a ver cómo se va desarrollando ese componente populista, ese discurso que planteó Donald Trump durante la campaña. Vamos a ver cómo se materializa, cómo se lleva a cabo, qué va a pasar en términos del equilibrio de poderes, porque aunque ellos conservaron la Cámara de Representantes y el Senado, no es menos cierto que dentro del mismo Partido Republicano hay una fractura, y ahí van a haber posiciones
que van a aligerar y van a ver cómo se puede comportar el equilibrio político en torno a muchos aspectos. Es importante, sobre todo porque este caldo de cultivo que nosotros explicamos detenidamente en el caso del Brexit, porque es una tendencia global sumamente importante, con repercusiones económicas, sociales y políticas, la tenemos en el trumpismo en los Estados Unidos. Pero la podemos tener en 2017, como apuntábamos, en las nuevas elecciones que va a haber en Francia, que va a haber en Alemania, que va a haber en Holanda, y eso puede marcar lo que podríamos llamar un giro pendular, es decir, un giro que va desde la centroizquierda hacia posiciones ya no de derecha, sino de extrema derecha. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, una reacción a lo que son estas políticas programáticas de la tendencia demócrata en los Estados Unidos, por ejemplo, y que vengan estas políticas conservadoras, fuertes, que van a plantearse desde el escenario republicano. Ahora, vamos a analizar sobre todo cuáles son las implicaciones que va a ir teniendo dentro de la escena global y cómo se van a ir manifestando todos estos detalles en términos de la economía, en términos de la sociedad, en términos del sistema político, porque no es menos cierto que estas elecciones y el discurso trumpista que amenazó incluso con no aceptar los resultados electorales y determinando un juicio que influyó, insufló miedo, un aspecto que verdaderamente había sido inusual, con un discurso agresivo, deja una sociedad fracturada. Él dio un discurso conciliador luego de terminar ya y verse las proyecciones de CNN y las principales cadenas, y luego de que Hillary Clinton lo llamara por teléfono, pero en realidad aquí se deja una sociedad fracturada, aquí se deja un sabor de miedo dentro de esta sociedad y habrá que ver realmente si se lograrán revertir estas tendencias estructurales que marcan cambios. Vamos a ver qué va a ocurrir en esta sociedad. El peso mexicano se derrumbó durante toda la noche y ahí sí pueden haber aspectos sumamente importantes que continuaremos analizando. ¿Qué pasará con América Latina? ¿Qué pasará con Oriente Medio? Putin y Rusia están celebrando esta victoria de Donald Trump. Pero será hasta mañana que continuaremos con Ecomundo analizando todos estos detalles de la economía global que son fundamentales en un mundo globalizado. Cita cultural, no le cambie.